Bueno, bienvenidos a una edición más de Tour en Vic. Esta vez nuestro invitado especial es Mario Gómez. Mario, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Y bueno, estamos en la habitación de Mario que se llama Rock in Rio, que es principalmente porque la inspiración del nombre viene del diseño del baño, que está hecho con piedras de río. Así que bueno, y aquí estamos con las obras de Mario, que son realmente fantásticas y te llevan a este mundo mitológico. ¿Cómo lo describís vos, Mario? Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Mira, es difícil para mí definir exactamente cuál es el camino artístico, porque de alguna manera no creo que esté totalmente definida mi estilo en relación a todas las corrientes que hay, pero los críticos me situaron, me pusieron dentro de lo que se llama el realismo mágico. Bien. Ese es como que se asocia, podríamos decir, a la corriente literaria, digamos, tan potente que ha tenido Latinoamérica con escritores tan grandes como, no sé, Vargas Llosa. Exactamente. Perfecto. Entonces, ellos dan el pie para eso y a partir de ahí los pintores latinoamericanos, algunos, ¿no es cierto?, hemos tomado ese concepto y de alguna... No es que lo tomáramos de la literatura, pero de repente nos dimos cuenta que teníamos cosas en comunes. Así que realismo mágico podría ser... Perfecto. Claro, porque cuando uno ve tus obras te llevan a un mundo que podría ser el mundo de los sueños, un poco. Podría ser, claro. Lo que pasa es que a lo mejor ahí está la diferencia. Es bueno como ilustrar un poco en ese sentido. El surrealismo sí está vinculado a los sueños, al mundo onírico, ¿no? Y de alguna manera tiene esos espacios del inconsciente, el sueño, el inconsciente. El realismo mágico, tal vez la sutileza es que parte de la realidad. Y lo que hago yo es, a partir de la realidad, transformarla, poblarla con estos seres que voy inventando, ¿no es cierto? Estos personajes, estos seres humanos y no humanos, y crear esta nueva realidad. Por eso el realismo mágico se diferencia del surrealismo más europeo, ¿no es cierto? Es diferente, porque tiene estas bases de realidad que no la tiene el surrealismo en realidad. Claro, porque muchos de los personajes pueden reconocerse como personas normales, se podría decir, sí, en un ambiente o en un escenario que es totalmente mágico. Escenario, esa es la palabra, justamente. Exacto. Claro. Así que bueno, ¿y qué nos podés contar de esta obra, Mario, que es una de las más grandes que hay en esta habitación? Bueno, como verán, hay 4 obras importantes de Mario en esta habitación. Esta es la más grande y es una de mis favoritas porque el mar es como un elemento muy... Sí, es importante. Mítico. Mira, yo creo que este cuadro... lo que hice en este cuadro es acoplar varios universos de mi obra. Por un lado está este conjunto, ¿no es cierto?, de árboles que lo inicié hace muchos años atrás y que normalmente estaban sobre un fondo plano. Aquí quise abrir este fondo, ponerlo en perspectiva, y para mí la mejor manera de hacerlo, más que como una calle en una construcción arquitectónica, es el mar. Para mí es un elemento, el agua para mí es un elemento muy importante. Siempre en mi pintura, no que todos los cuadros tienen agua, por supuesto, aquí no, pero hay muchos cuadros que tienen agua porque para mí es un elemento esencial. Entonces, y el mar en especial tiene esa cualidad de infinito que te ayuda como a lograr que la idea y que el concepto se pierda definitivamente. Con estos personajes arriba, ¿no es cierto?, que normalmente están en este diálogo mudo entre unos y otros, tal vez viviendo cada uno su historia personal,
muy ajena a lo que está haciendo el otro, porque a nadie le importa que este esté haciendo equilibrismo, ¿no es cierto? Que ella esté pensando. No, cada uno es lo suyo. Que es un poco la fotografía de nuestro propio universo. Esta un poco mirada más crítica a lo que... Por eso te digo, el realismo mágico tiene eso, que es real, hay una realidad aquí. El surrealismo es más loco, ¿no es cierto? Digamos, van apareciendo y desapareciendo personajes que no tienen mucha conexión. Claro. Aquí hay un... Y por otro lado, este tipo de elementos, ¿no es cierto?, que es más lúdico, que de alguna manera también yo lo ocupo mucho en otros cuadros, pero quise también ponerlo aquí como para romper ese dramatismo de la imagen central. Claro, porque en realidad si uno ve este cuadro versus tus otros cuadros, este es como más dramático. Es más dramático, por supuesto. Los otros son como, tienen más elementos que son quizás más mágicos, sí, claro, que realismo. Claro. Y hay como el personaje femenino se repite mucho también en tu obra. Es que imagínate, yo soy el menor de 5 hermanos, pero las demás son puras hermanas. Tengo 4 hermanas mayores. Te inspiraron mucho. Claro, y además mi papá siempre trabajaba mucho afuera, él trabajaba en el norte normalmente, entonces, o en el sur, y yo me crié prácticamente con puras mujeres. Incluso las personas que trabajaban en mi casa normalmente eran mujeres, entonces creo que me crié, me formé en un mundo muy femenino, muy femenino. Entonces de alguna manera esa imagen ni siquiera materna sino que femenina, de mujer, es muy fuerte. Y de hecho al día de hoy, en algún momento, antes que mi madre falleciera, vivíamos con mi madre. Además mis hijas, ¿no es cierto? Entonces siguió siendo siempre un mundo muy claro, ¿no? Impresionante, o sea, y hasta los animales que tenemos son todas hembras, así que es por una... eso esta figura que se podría decir que se repite, porque es similar quizás en ciertas características. Sí. Y ella es como la protagonista de este mundillo. Sí. Ahora, de pronto en esto coincide, que son todas mujeres, también hay hombres, también hay hombres en otros cuadros, pero tal vez también es por un proceso de romper esa especie de rutina de imágenes que muchas veces mi obra puede caer. Entonces, pero sí, la mujer está siempre en el centro de la obra, hay como un diálogo con el entorno y muchas veces está, en este caso por ejemplo, desde mi perspectiva, está en la cabeza del hombre, ¿no es cierto? Pero ahí está. Presente. No sé, no quiero, digamos, valorar positiva o negativamente, pero ahí está. Perfecto, está presente. Está presente, por supuesto. Bueno, Mari, contanos un poco cómo es tu proceso creativo, porque tenés como estas imágenes, si las tenés representadas en tu cabeza antes de pintarlas o van surgiendo. Milani Ivelic, uno de mis profesores en la escuela, él hablaba de las estrategias pictóricas. Y en mi caso personal, son muy variadas. Cómo empiezo un cuadro, muchas veces sí lo tengo en la cabeza, así como esta cabeza, ¿no es cierto? Tengo la idea dentro, muy clara, pero otras veces no. Entonces, este cuadro en especial, y yo creo que toda esta serie, sí, en general yo la tenía más o menos clara, porque quería ir estableciendo un diálogo entre uno y otro cuadro. Pero otras veces, ¿no es cierto?, parto de las manchas. Yo mancho harto, con acrílico normalmente, y porque seca más rápido. Entonces a partir de estas manchas yo me pongo el cuadro enfrente y empiezo a sacar las imágenes. Ese es uno de los métodos del proceso. En este caso no, yo creo que en general manché, pero ya teniendo un concepto más o menos claro. Yo sabía cuando empecé esta pintura, digamos, porque todas estuvieron hechas pensando en el hotel, en esta pieza. Entonces, cuando inicié este cuadro yo ya tenía más o menos claro que iba a ser una cabeza, ¿no es cierto? No exactamente cada uno de los detalles, pero yo ya lo tenía claro. Entonces las manchas ya más o menos las organicé pensando en esto.
y por eso estas cosas quedan aquí y estas otras quedan acá, porque yo ya sabía prácticamente para dónde iba. ¿Ah? Entonces, y el resto de los elementos sí te puedo decir que van organizándose casi espontáneamente, de acuerdo a lo que vaya diciendo la misma pintura y de acuerdo a los accidentes que se vayan dando dentro de la pintura. Nosotros le llamamos eso el azar del hacer. ¿Ah? Y de acuerdo a eso van elementos apareciendo, pero también van desapareciendo y van apareciendo otros. Bueno, ¿y cómo fue que conociste a los Vic? O sea, ¿cómo fue conocer a los Vic? A María José Noguera, me recuerdo que llevó en algún momento a Alexander a mi taller para que conociera la obra, y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Así que, bueno, en realidad esto nace a propósito de justamente del proyecto que tenía la viña y de a quienes les pidieron que lo realizaran, y ellos me contactaron y bueno, y tuve el gusto de conocerlo y entender de alguna manera que este proyecto tenía que ver mucho con cruzar, tratar de hacer este entrelazado entre el mundo de la hotelería y del arte y darle ese plus, digamos, que en general no tienen los hoteles. Los que hemos viajado, ¿no es cierto?, como usted, como yo, sabemos que los hoteles lo que menos les preocupa es realmente una buena obra de arte, porque igual ponen cuadritos, ¿no es cierto? Ponen unas cosas increíbles. Más económico, digamos. Claro, unas cosas increíbles. Entonces, me pareció súper interesante el proyecto. Y era la primera vez que te pedían algo para un hotel. No era la primera vez, pero sí a este nivel, en relación a que el proyecto contemplaba desde su origen el arte. Otros hoteles sí me han pedido, de hecho en Viña, el hotel bueno, el casino también tiene obras mías, y hay en otros hoteles en el sur también me acuerdo que me pidieron en algunos hoteles. Pero no es lo mismo, porque ya no es el concepto inicial, original, sino que ya está el hotel, ¿no es cierto? Bueno, necesitamos decorar algunos espacios pero aquí lo que me gustó mucho fue eso, el concepto original, fundante, la idea fundante tenía que ver con esto, con este organismo que contemplaba interiormente la vida artística. Eso me encantó. Y bueno, Mario, claro, esto contempla mucho el tema del arte como principal objetivo dentro de las habitaciones, y la decoración es un complemento. Entonces, de hecho, también por eso tienen que ver los colores de la pared, ¿no es cierto? Sí. Que los dueños cuentan que esta es la única habitación que tiene un color puesto en las paredes, porque Mario le sugirió que iba a verse mejor con este color de fondo, y la verdad es que no estabas equivocado, fue un buen consejo. Bueno, de hecho cuando conversamos al principio, cuando llegué yo te dije, yo no conocía la habitación, nunca yo supongo que yo le sugerí el amarillo porque la tonalidad, la línea cromática de las obras, de las 4 obras que están aquí, lo gritan, porque está el amarillo, pero en muy pocas dosis, y los colores principales, los colores dominantes son el rojo y el fucsia, calipso, lo que como ustedes quieran, o sea, el calipso, ¿no es cierto? El azul ultramar también, o el cobalto. Entonces, obviamente, ambos colores funcionan muy bien con el amarillo, pero cuando vi el amarillo que está aquí, me pareció espectacular porque era preciso, o sea, si hoy día me hubieran preguntado qué color, sí, amarillo, porque además a mí me encanta, no me gustan mucho los muros blancos, francamente. En mi casa yo he tenido mis muros naranjas, rojos, amarillos también, entonces nunca, muy pocos espacios dejo los muros blancos, porque siento que también son importantes, pero claro, no puedes poner cualquier cosa sobre un muro amarillo, claro. Entonces, cuando yo terminé de hacer los cuadros y alguien me preguntó seguramente por el color, yo dije amarillo de todas maneras, no lo dejé en blanco porque se va a perder, porque además hay espacios blancos dentro de la obra que se habrían perdido. En cambio aquí se activó completamente y termina jugando
y de alguna manera balanceando muy bien las obras. Sí. Perfecto. Y Mario, contanos un poco, vos tenés tu taller, bueno, donde te fue a visitar Alex, tu taller está en la isla de Maipo. Sí. Y la gente te puede ir a visitar, ver cómo trabajás, tenés tus obras ahí. Sí, por supuesto, lógico. O sea, bueno, ahora en pandemia más difícil, por supuesto, pero normalmente con cita previa, ningún problema, yo feliz, porque además es un lugar, es como acá, claro, manteniendo la distancia y las proporciones, como el campo, pero me refiero al campo, a la tranquilidad, al silencio. Yo estoy en medio de viñas también, al lado mío está la viña, otra viña, no importa, no voy a decir el nombre. Hay otra viña, ¿no es cierto? Y está ahí atrás a mi espalda tengo, son cultivos, son frutales los que tengo de otras personas, y la parcela de al lado hay un bosque, simplemente, así que yo prácticamente estoy solo en un rincón ahí entonces muy agradable, muy tranquilo. Te inspira la naturaleza. Totalmente, no, lo busqué, si no fue casualidad, claro. Buscamos ese entorno amable. Agua también, porque corre una vertiente por la parcela, pasa, no es que nazca ahí, pero la aprovechamos mucho, hay mucha vida silvestre, animales, aves sobre todo, mucho, entonces es un entorno muy agradable, me encanta, y por eso no tengo problema, y me encanta también que vaya la gente a conocerlo, porque vale la pena estar un ratito ahí, contemplar. Y al mismo tiempo, bueno, ven mi obra, la conocen, y yo creo que la entienden un poquito más cuando están ahí. Claro, ¿no? Porque uno puede ver esto, que a propósito vos tenés todo esto publicado en tu página web. Sí. Para el que le interesa puede meterse en la página, a ver, y en tu Instagram también. Sí, también. Aparte vos exponés bastante, sí, ¿no es cierto, Mario? Y me estabas contando que exponés también fuera de Chile mucho. Sí, en Estados Unidos. Sí, sí, bien. Sí. Sí, bueno, desde siempre en realidad. Lo que pasa es que yo no alcancé a terminar la universidad, y una galería en Santiago me llamó. Entonces, a partir de eso, yo expuse mucho afuera. Ellos se encargaron de mover mucho mi obra por todo el mundo. Y después de que dejé de trabajar con galerías, hace ya 10, 12 años, eso continuó, por supuesto. Bueno. Y trabajé muchos años en galerías en Estados Unidos, sobre todo la última década, en San Francisco, Miami, y ahora Nueva York, justamente. Bien. Ahora Nueva York, ahora en marzo debería estar inaugurando una exposición ahí en Manhattan. Perfecto. Sí. Bueno, como nos comentaste que partís por La Mancha y demás, pero vos mezclás varias técnicas también, ¿no es cierto? Dentro de una misma obra. Sí, me encanta eso. O sea, lo que yo te decía adelante, para mí, o sea, cuando conversamos antes de la entrevista, por supuesto, es muy difícil para mí mantenerme en un solo esquema de trabajo, un poco hiperkinético, o sea, realmente me cuesta decir, ya voy a hacer solo acuarela. Claro, solo un óleo sobre tela. En general me gusta meter técnicas diferentes, y también no solo técnicas de trabajo, de empaste o de la pincelada, sino que también enfoques diferentes de los elementos que van en el cuadro. Entonces, por eso me gusta combinar, por ejemplo, mucho la mancha, el pincel seco, como en estas, y elementos más de realismo. Para que al lado de estas cosas que son mucho más sueltas, más se produzca esa tensión, eso que a lo mejor no es hiperrealismo, pero al lado de esto se ve mucho más real de lo que realmente es, ¿entiendes? Porque yo siempre tuve cierta facilidad para el hiperrealismo, o el realismo, no el hiperrealismo, pero el realismo. Pero también quedarse en eso para mí no tenía mucho sentido, o sea, quería como darle un sentido más trascendente a la pintura. Y por lo mismo, estos elementos que se tensionan con estos otros, ¿no es cierto? Esto que está hecho con espátula, por ejemplo, al lado de esto que es mancha y pincel seco, y al lado de esto que es más de pintura de claro. Entonces
eso genera ese diálogo, esa tensión, pero que al mismo tiempo yo siento que se agradece mucho en términos de que no te hace una pintura monótona, ¿no es cierto? No. Una lectura monótona. Claro, y si hay algo que no son tus pinturas, son No, claro, eso es lo que trato. Le da cierta dimensión. Y además el color, que también es otro Claro. elemento que para mí es súper importante. O sea, es algo que en mis primeras pinturas eran muy monocromas, casi en blanco y negro. A lo de ahora es porque también hay un proceso de vida que me ha llevado a ver la vida con más color que antes. Son más coloridos. Sí. Y ciertos objetos se repiten en algunos cuadros, ¿no es Sí, cierto? El cono, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, la arquitectura, la geometría en general a mí siempre me gustó. Yo de hecho iba a estudiar arquitectura. Y de hecho yo siempre fui más matemático que humanista que otras cosas en el colegio y todo eso. Solo a última hora me decidí por estudiar arte. Y tuve la posibilidad de estudiar arquitectura, justamente quedé ahí como pensando y decidí estudiar arte a último momento. Entonces la geometría, la estructura geométrica me encantan, por eso todas estas líneas rectas, esta combinación de elementos y de cuerpos geométricos a mí me gusta mucho ese juego. Estos elementos además tienen ciertos caracteres más simbólicos. ¿En qué sentido? La mayor parte, o sea, muchos elementos de mi pintura tienen que ver con mi historia personal, sobre todo con mi infancia. Me gusta mucho irme a ese momento, un momento muy feliz de mi vida en general, fue la infancia. Entonces, estos elementos obviamente, el origami, ¿no es cierto? Las bolitas de cristal, para qué hablar, ¿no es cierto? Los tiritos que le llamamos nosotros, los botes de papel, el papel rasgado simplemente, los caballitos, ¿no es cierto? Son elementos que de alguna manera me retrotraen, ¿no es cierto? Me llevan a la infancia y los rescaté, los agarré, ¿no es cierto? Los tomé y los puse en esta realidad presente. Perfecto. Un poco para contar mi historia. Bueno, Mario, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte acá explicándonos estas maravillas de cuadros y que te deseamos todo lo mejor en tu futura exposición en marzo, y para los que no van a viajar, los invitamos a nuestra exposición permanente aquí en Vic. Recuerden la habitación Rock in Rio. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, te pasaste.